Feliz año a todas las personas maravillosas que me acompañan y siguen disfrutando de todas las entregas en Oración y Verbo. En esta ocasión, voy a compartirles otra de las tradiciones cristianas que acompaña a estos días festivos, y que trata sobre la visita que recibió Jesús de 3 misteriosos hombres que le ofrendaron diversos regalos. Así es, hoy hablaremos de la atracción de los Reyes Magos. Comencemos. La atracción de los Reyes Magos se refiere a la tradición cultural que celebra la visita de 3 sabios o magos que, según la tradición cristiana, llevaron regalos al niño Jesús poco después de su nacimiento. Esta historia se encuentra de manera muy corta en el Evangelio según Mateo en el capítulo 2, versículos 1 al 12. Aquí tienes un resumen de esta linda historia. En el tiempo del rey Herodes, unos magos del oriente llegaron a Jerusalén preguntando por el recién nacido rey de los judíos, pues habían visto su estrella en el oriente y querían adorarlo. Esta noticia perturbó al rey Herodes y a toda Jerusalén. Herodes convocó a los principales sacerdotes y escribas para inquirir acerca del lugar donde debía nacer el Mesías. Basándose en las profecías, le informaron que sería en Belén de Judea. Herodes, astutamente, les pidió a los magos que, después de encontrar al niño, le informaran para que él también pudiera ir a adorarlo, aunque sus intenciones eran maliciosas. Los magos continuaron su viaje y la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos guiándolos, hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Entraron en la casa y encontraron al niño Jesús con su madre María y José. Se postraron y le ofrecieron regalos de oro, incienso y mirra. Después de adorar al niño, los magos fueron advertidos en un sueño de no regresar a Herodes, por lo que tomaron otro camino para regresar a su tierra. Este relato de los Reyes Magos que fueron guiados por la estrella de Belén, es una parte significativa de la narrativa bíblica relacionada con el nacimiento de Jesús, y ha sido interpretado y celebrado de diversas formas a lo largo de la historia cristiana. También, la estrella de Belén se considera un símbolo de la guía divina, que condujo a los sabios hasta el lugar donde se encontraba el niño Jesús. La celebración de la llegada de los Reyes Magos es una parte importante de la festividad cristiana, conocida como la Epifanía o Día de Reyes, que se celebra el 6 de enero en muchas culturas de todo el mundo. En algunos lugares, especialmente en América Latina y España, es costumbre que los niños reciban regalos de los Reyes Magos en esta fecha, de manera similar a como los niños en otras partes del mundo reciben regalos de Santa Claus en la víspera de Navidad. La tradición de la llegada de los Reyes Magos varía en diferentes culturas, y las festividades pueden incluir desfiles, representaciones teatrales y otras actividades para conmemorar el evento. La atracción de los Reyes Magos está vinculada a la magia y la generosidad, asociadas con la temporada navideña y la celebración del nacimiento de Jesús. La Biblia no especifica el número, ni los nombres de los Reyes Magos. Sin embargo, según la tradición cristiana y diversas leyendas, se dice que fueron 3, y se les ha dado nombres y características específicas, pero no proporciona detalles sobre la cantidad o los nombres de los magos. Se menciona simplemente que vinieron unos magos del oriente. Según la tradición popular, estos son los 3 nombres para los Reyes Magos, basándose principalmente en la interpretación de los regalos que ofrecieron. Melchor. A veces representado como un anciano con barba blanca, se le asocia con el regalo de oro, que simboliza la realeza de Jesús. Gaspar. A veces representado como un hombre joven y rubio, se le asocia con el regalo de incienso, que simboliza la divinidad de Jesús. Baltasar. A menudo representado como un hombre de raza negra, se le asocia con el regalo de mirra, que simboliza la mortalidad y el sufrimiento de Jesús. Recordemos que estos nombres y descripciones de los Reyes Magos no se encuentran directamente en la Biblia. Pero cabe traerle su leyenda, porque se ha desarrollado a lo largo de los siglos, capturando la imaginación de muchas culturas,
que la han interpretado de diversas maneras en la historia del cristianismo, y que para muchos, ya forma parte simbólica en esta época tan bonita y festiva sobre el nacimiento de Jesús. Espero les haya gustado mucho, y si fue así, dale clic a un me gusta, y suscríbete para que sigas recibiendo y disfrutando más videos fascinantes como este, en Oración y Verbo. Gracias, y hasta pronto.